Dios te bendiga, el viejo y el nuevo. Gracias por seguir dándonos ese seguimiento que hasta ahora ha sido dándole a nuestro contenido. Recuerda que todo esto son conversaciones bíblicas basado meramente en la palabra y en algunos estudios. Así que cualquier cosa que quieras dejarnos saber, déjalo en los comentarios y en la encuesta que te dejaremos en este en vivo. Hoy, Juan Marcano, Carlos Hernández, tendremos nuestro primer invitado y tendremos un tema que resulta de interés Sí, para muchas personas. Hoy sí. tenemos de invitado al pastor Edwin Dotel, que estará con nosotros hablando de un tema que en los últimos 30 años ha venido surgiendo y ha incrementado, aunque en nuestro país apenas en los últimos 4 años que ha tenido una gran incidencia. Pastor, bienvenido. Bienvenido, pastor. Bien, bendiciones, muchachos. Dios les bendiga. ¿Cómo Para que están sepan ustedes? algo, él es mi pastor, fue presidente o fue líder mío cuando estábamos en el grupo, grupo juvenil allá en la ¿Cuánto tiempo, cuando Dios éramos, mío? sí, Es un hace mucho, tiempecito. cuando él dirigía a los jóvenes allá. Usted no tenía cana. Sí, no, pero espérate, dos periodos uno detrás de otro. Ya ustedes saben el tipo de líder que tenemos hoy aquí. Ahora, una pregunta, pastor. ¿Cómo quiere que le llamemos? Pastor, Edwin, evangelista. Pero para mí me gustaría yo llamarlo Edwin. Por Edwin. ahora, no, por lo menos ahora. Yo sé que yo le tengo un gran respeto y yo le digo siempre pastor. Pero hoy, como vamos a hablar, eh, es como un conversatorio. Me gustaría llamarle Edwin hoy. Está ¿Qué usted bien, cree? ¿Está está bien? bien, está bien, Y está como yo bien. soy el más viejo de ustedes, claro, yo no le puedo decir usted porque yo soy más viejo que ustedes dos, ¿no? ¿Verdad? No, y deja ver que Al usted pastor yo nada no más es le tan llevo como joven. 5 años, nada más. No lo Un ayude. chismeno, un chismeno. Bueno, al pastor yo lo conozco desde 2019, desde el 1999, 2000, más o menos por ahí. Tenemos alrededor de 25, 26 años conociéndonos. Ya hace un tiempecito. Sí, hace un tiempecito. Pastor, mire, hoy nosotros queremos conversar acerca de algo que se está colando hace mucho tiempo y es de preocupación para las iglesias, tanto por la pastora y los líderes, que es el judaísmo en las iglesias. Uy, El Pero judaísmo. me gustaría que ustedes se presenten, ya que lo Claro, presentaron, su claro. nombre. Una bendición estar con ustedes, muchachos. Carlos y también Juan Manuel Marcano. ¡Aleluya! aleluya. Una bendición estar con ustedes y Gracias, pastor, el gracias. pastor Edwin Dotel. Y nada, estamos aquí en calidad de conversar, Sí, dinamizar un sí, poquito, sí. alimentar, hablar, eh, resaltar, corregir, traer a colación cosas que, basado en ese tema, que lamentablemente algunos la pueden o la han utilizado para amar, otras que sí se pueden utilizar para bien. La Biblia sigue diciendo todavía, escudriñalo todo y retén lo bueno y Amén. eso es lo que debemos de aprender dentro de todo eso. Como tú decías, sí, ya hace un tiempecito que nos conocemos. También a Carlos tenemos un tiempo Sí, tenemos un conociéndolo. tiempito ya. Ya significa que el tiempo pasa y hay bendiciones con él. Hay bendiciones con el Amén, tiempo. aleluya. Eh, Pastor, usted sabe que desde hace un tiempo, no sé qué, no tengo el tiempo exacto, pero se ha colado o se ha tenido se ha querido meter la cultura judaica en nuestra iglesia cristiana, donde ya somos cristianos, ¿no? Ya no estamos bajo el ayo, como dice Pablo, Bajo la ley. sino bajo la gracia. Y ya no es por traer una cultura o por tener algunas, ¿cómo se llama esto? Prácticas, Unas dogmas. prácticas, dogmas, ¿no? ¿Verdad? Que usaban mucho los judíos, pero hoy en día han querido meterlo en nuestras iglesias
y conocemos amistades, ¿no? ¿Verdad? Pero no vamos a mencionar nombres porque no nos interesa eso. Entiendo. Somos nuestros hermanos, los amamos, Claro. seguimos orando por ellos. Y aunque ellos tengan esa cultura, siguen siendo nuestros hermanos porque son cristianos, ¿no? ¿Verdad? Así es. Tanto pastores como miembros, como evangelistas que hay que ahora se han colado. ¿Qué tú crees, Carlos? ¿Qué realmente es el judaísmo? Y algo que es interesante es que la palabra es una antesala de todo lo que estamos viviendo. Y algo que yo puedo rescatar, y es Pablo hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, que le dice en 1 de Timoteo en el capítulo 4, los versos 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo el judaísmo ha cauterizado la conciencia Dios mío. del pentecostal? Ya. Hay alguna cosa que yo creo que debemos de resaltar y yo en lo personal, a mí me gusta hacer mucho mis análisis internos, es decir, sacar conclusiones personales. Y yo soy en lo personal soy un asiduo, me interesa mucho lo que es el contexto, lo que se le llama también la historicidad de la Biblia, porque me he dado cuenta, y todo buen lector de la palabra o estudioso tiene que saber que mientras más tú entiendes la cultura y lo que estaba sucediendo en el momento, más claridad tú puedes tener de lo que la palabra dice, y a la vez también tú puedes tener una revelación y aplicación de lo que la palabra del Señor nos quiere dejar dicho. Ahora bien, cuando comenzamos a ver como ese deseo como de sustitución, Ay, ay, ay. eso es lo que a mí me llama como un poquito la atención. Peligro. Porque uno ve dentro de la... Nosotros sabemos que están los protestantes, ¿verdad? Sí, Y entre los protestantes hay diferentes ramas. Claro. Está la rama pentecostal. Algunos toman a los pentecostales y un término que yo utilizo, lo maltratan, porque está comprobado que dentro de todo lo que tenemos hay cosas buenas y hay cosas que lamentablemente son malas, se han abusado de ellas. Los dones del Espíritu son buenos, pero hay gente que muchas veces abusan de eso y lamentablemente tenemos todo lo que nosotros podemos ver. Pero cuando uno ve el movimiento pentecostal desde su nacimiento, se da cuenta de que en el siglo pasado el movimiento pentecostal se dice que fue el movimiento religioso de más rápido crecimiento, una influencia tremenda, que de por sí es bueno que entendamos que hay posibilidades que la mayoría de los que hoy tienen influencia como predicadores, que sean neopentecostales o que se hayan apartado un poquito del movimiento pentecostal, nacieron ahí y por el pentecostalismo, primero Dios, pero por el pentecostalismo llegaron a los pies del evangelio. Sí, así es. Pero a veces uno lo escucha hablando de una manera como, y ahí es que me viene y yo digo, wow, pero se habla de una forma como que todo ha sido malo y que no hay nada bueno y ninguna sustancia que podemos sacar de todo esto. Entonces, que en lo personal yo pude ver que muchas veces como los pentecostales nos basamos mucho en el carisma y en las manifestaciones y no somos dados a ver por la palabra si sí o si no, a ver qué es interpretación, qué no interpretación, si es válido o no. Entonces yo noto que se ha captado mucho este público, el público pentecostal. Yo estaba viendo y también, hay otras ramas dentro del evangelio que han seguido esa línea, pero el problema, a mi entender, no está en qué tanto nosotros podemos aprender con relación a lo que es el judaísmo en sí, sino más bien a querer presentar como que yo he estado engañado y ahora es que yo realmente conozco la verdad. Cuando Gálatas está escrito ahí. Amén. Y Pablo le escribe a los creyentes de Gálatas, Marcano, y se le escribe de una manera clara. ¿Qué Pablo le dice? Si aún ustedes ven que viene un ángel del cielo predicándole un evangelio diferente al que yo le enseñé a ustedes,
Entonces, Carlos decía o hablaba con relación al tiempo, 30 años, pero si nos vamos a la Biblia, algo que parece que Sí, recurrentemente sucede y recurrentemente pasa. Entonces, nosotros vemos que esta corriente ha entrado, me llama mucho la atención y yo lamento ver cómo Dios a los dominicanos nos ha dado la bendición de ser punta de lanza como predicadores. Aleluya. En los últimos 15 o 20 años, República Dominicana, wow, Dios la ha llevado a niveles extraordinarios donde los predicadores dominicanos son los predicadores que Dios lo tiene impactando a través de las redes, impactando el mundo. Y dentro de eso hay algunos que lamentablemente se han inclinado a esta corriente. Entonces, me llama la atención gente que en un momento fueron de tanta influencia que yo en lo personal tengo la capacidad de yo sentarme a escucharlo y extraer algo. Pero hay personas dentro del mismo evangelio que no tienen esa capacidad, porque dentro de todo lo que se dice a veces, quiere proyectar lo mismo como que lo que hemos aprendido y lo que tenemos, no, pero que entonces ahora sí, y que realmente yo estaba en la religión y ahora es que yo tengo la verdad o realmente yo sé la verdad. Es un poquito cuesta arriba. Ay. El judaísmo distorsionado, que es lo que la radiografía que el pastor está haciendo, nos deja saber cuál es la necesidad de todas nuestras iglesias, tener un acercamiento con la palabra. Así es. Si verdaderamente se consumiera la palabra y se entendiera y se adoptara como ella misma es, ese simposio de verdad, nosotros no tendríamos esos levantamientos y esas desviaciones. En 2 de Juan hay algo interesante que dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Algo interesante de esta corriente judaica en el neopentecostalismo es que se basa en negar la existencia de un Mesías. Ya. Se basa en negar de que Cristo vino y murió y nos dio libertad, sino que esa libertad se alcanza a través de méritos y de una rotación almística, no bíblica, Dios pero mío. que dentro de su cosmovisión es válida. ¿Cómo vemos que se están dando muchas distorsiones y muchos desertores de las iglesias evangélicas y ahora están yendo a esas corrientes? Pero luego vemos que vienen de manos agarradas de cabeza, viendo que ciertamente estuvieron engañados por esas corrientes. Juan. Sí, mira, la pregunta que tú hiciste ahorita, ¿de dónde viene el judaísmo? Mira, en los años, al final de los 60 y al principio de los 70, hubo una población judía que estaba asentada, o se asentó en Estados Unidos. De esos judíos que fueron a Estados Unidos vinieron aquí también. No sé si ustedes se acuerdan que se asentaron en Puerto Plata y todo eso. Sí, Trujillo recibió Sí, una Trujillo. cantidad de 1000 y tanto. Sí, hubieron algunos judíos que conocieron la verdad y conocieron quién era Cristo. Ellos aceptaron a Cristo en iglesias evangélicas siendo judíos. Pero ¿qué sucede? Que los demás judíos que lo criticaban o lo atacaban porque se habían vuelto a la verdad o habían encontrado la verdad, comenzaron a criticarlo y comenzaron a prácticamente bueno, sí, y a Perseguirlo. sí. ¿Qué sucede? Que inmediatamente ellos optaron de que no lo llamaran cristianos, porque ellos pensaban que los cristianos evangélicos ya estaban tenían una mala fama, y en el pueblo judío se oía la palabra cristiano evangélico, ya se escuchaba muy mal. Entonces ellos optaron porque le dijeran judaicos o mesiánicos. Pero ¿qué sucede? Que ellos comenzaron a esparcirse, pero entonces ellos tienen su cultura todavía judía, aunque son cristianos, pero todavía ellos hacen algunos, ¿cómo dirías? Ritos no, harían alguna... rituales, al final del día son rituales. Las cenas que ellos hacen, el sabbat,
el kippah. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, usan todavía lo que es el Shabbat, ese es uno de los temas más sí. más controversiales. Entonces, usan lo que es ¿cómo se llama esto? El shofar. El shofar. Pero, ¿qué sucede? A los cristianos evangélicos que no eran judíos veían esa actividad que ellos hacían. Ellos creían que haciendo eso se acercaban más a Dios. Okay. Se creían todavía más santos. Y vemos ya iglesias donde los pastores usan kippah, algunos usan una manta con unos símbolos judíos de la estrella de David. También el shofar lo usan mucho. Y no solamente eso, sino que ellos dicen que ellos les gusta ser judaicos porque por los judíos fue que vino la salvación. Ay. Si ustedes escuchan cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo, sí, Juan 4. Él le dice, ¿no sabes que la salvación viene por los judíos? Él no estaba hablando que eran los judíos que iban a traer la salvación, sino que él era el del linaje judío. La salvación era él, y porque él venía de la descendencia de David. No era que eran los judíos, por los judíos somos nosotros salvos, sino por Jesús, que era el linaje, venía del linaje de judaica. ¿Por qué se hace tan necesario ese misticismo? Pudiéramos nosotros decir que quienes han desertado están en Cristo por seguir ese misticismo, porque hay algo aquí interesante. La palabra dice que Cristo es nuestra porción y la heredad nuestra. ¿Por qué hay que ir a buscar una parentela que realmente no nos compete a nosotros? Realmente, y el centro del Evangelio es Jesús. Claro. Amén. Y por ejemplo, cuando hablamos de el término religión, ver que el Evangelio, el cristianismo, es la única religión que te permite tener una relación personal directa con el creador de la misma. Amén. Entonces, ¿verdad? Tú tienes un padre, ¿verdad? Pero tiene un hijo, Jesús, a través del cual nosotros es que podemos llegar al Padre. Amén. El meollo del asunto para el judaísmo, porque como decía Marcano, hay judíos mesiánicos. De por sí, en una ocasión yo estaba viendo algo que presentaba que dentro del judaísmo hay como 10 grupos diferentes que tienen diferentes diversidades. Sí, ¿Entiendes? Entonces, dentro de ellos están los mesiánicos, pero un punto importante también era que yo escuchaba ahí que muchas veces hay personas que creen que los judíos pertenecen a una raza superior por ser judíos. Ay, ay, ay. ¿Entiendes? Entonces, los trogloditas. Nosotros tenemos el judaísmo. El judaísmo tiene como padre a Abraham. Abraham tiene el judaísmo como padre. Y de por sí, quienes persiguieron a Jesús veían al cristianismo como una herejía en ese momento, porque lo vieron como algo que salió apartado de lo que ellos creían. De lo que ellos creían en ese preciso momento. A veces yo no sé, porque cuando uno ve cómo Dios ha permitido que las cosas transcurran hasta el Evangelio llegar hasta nosotros, a veces yo me pregunto y yo diría, wow, ¿y cómo hubiese sido? ¿Y cómo es la forma entonces de recibir la salvación? Porque según lo que yo he visto también, los judíos, ellos parece como que no le interesa que todo el mundo penetre, el gran número que vio Juan. Eso es decir, ellos como que la palabra clave no es clasista, sino más bien como apartado. Como un grupo exclusivo, ¿entiendes? Sí, entonces, a veces uno se pregunta ¿y cómo iba a ser que el evangelio iba a llegar a nosotros? ¿Cómo nosotros íbamos a poder conocer un poquito de lo que conocemos el día de hoy o el evangelio hubiese llegado a nuestras vidas? Entonces, yo creo que uno de los problemas radica en el extremismo y ver cómo nosotros... Y el libertinaje que trae eso. Sí, y lo tan fácil que nos metemos en las corrientes.
¿Entiendes? Sí, Bueno, así que es. es parte de la naturaleza caída de nosotros y ciertamente si el cristiano no está fundamentado Sí, en la roca, es muy fácil que esa corriente se lo lleve. Y a mí claro. lo que me interesa de esa persona es que dicen que uno se mantiene en una supuesta ignorancia por no conocer el texto original. Así Y es. mayormente todo lo que refutan es porque nosotros no conocemos el hebreo y no leemos el hebreo, pero particularmente aquellos que sí tienen años estudiando la cultura hebrea y toda la terminología del hebreo en sí, dan la razón a las traducciones y a lo que nosotros tenemos. Entonces, porque, ¿cómo uno puede batallar con, no diríamos con un espíritu, sino una corriente de Sí. desinformación? Ujú. Esa corriente de desinformación, de que ahora yo quiero una libertad, porque dicho sea de paso, algo interesante con esto es que si fueran verdaderamente seguidores de la ley mesiánica o de Moisés, que es lo que rige a todos los judíos, pues vivirían como tal. Porque no se da esa combinación entre la ley de Moisés y el constante libertinaje que uno ve en ellos. Como el bébete todo el vino que tú quieras. Claro. Mira, hay un problema con los judíos o los mesiánicos o los judaizantes. No, Es no, que, ellos no son judíos. bueno, no son judíos, No, pero no, no. usan... Pero, Ellos son aspirantes a... sí, porque para ser Sí, judío... tú pastor, tienes que venir de un linaje, de una Un tribu. linaje. Claro, porque tú tienes el judaísmo como religión, Sí. pero tú tienes el judío. El judío Sí. judío. Porque es judío. De y le voy- sangre. no, y le voy a decir algo. No porque tú también, porque uno tenga una descendencia judía, tú eres judío. Hay una ley judía que dice que para tú ser judío, tú tienes que ser hijo de una judía. Sí. La mamá tiene que ser judío, pero si es solamente el papá que es judío, tú no eres judío. No, y para vivir la ley de Moisés, tú tienes que estar en Israel. Sí. Fuera de Israel, tú Y tienes ser variaciones de esa bautizado ley. y hacer todos los ritos que hay que hacer para tú Claro. ser judío. Y no solamente eso, hubo una actriz muy famosa, italiana, no voy a decir el nombre, italiana. Ella se quería casar con su novio que era judío, pero no podía casarse porque ella tenía que aceptar ser judía, hacer unos ritos, ser bautizada y todo eso, para ella poderse casar con su esposo judío, Sí. con su judío. Entonces, ¿cuál es lo que yo pienso del judaísmo? Es que, como después que Cristo en la cruz de Calvario, cuando dijo, hecho está, ¿no? Consumado. Consumado es, y nos trae a vivir una vida fuera de todos esos ritos que tenían que hacer los judíos, sino que ya era por gracia, no era por ley ni por obra, Amén. que no teníamos que usar un tipo de vestimenta, no teníamos que matar un cordero, derramar sangre, que si la mujer que estaban menstruando y tú te sentías, Era tú eras maldita, inmundo y ella impuro, también, sí. impuro. Entonces, después que el Señor nos libra de todo eso, ¿cómo es posible que nosotros vamos a volver otra vez atrás? Así es. Donde Pablo le llama la atención a esas personas, a esos judíos, que querían que los nuevos cristianos o los gentiles que aceptaban a Cristo, ellos querían que se circuncidara. Y resaltar ahí, en eso mismo que tú estás diciendo, que nosotros somos gentiles. Es decir, Claro, somos gentiles. nosotros somos, como dice la Biblia, fuimos injertados. Nosotros somos el olivo injerto. El Es olivo que- injerto. Es que aunque mi apellido sea Cohen, que es un apellido judío, eso Ya. no me hace judío. Ya. Eso no me hace judío. Es que judío tú tienes que vivir una vida judía totalmente, y no solamente eso. Si es un judío de esos que todavía llevan todos esos ritos, tú tienes que usar todo lo que ellos usan, que ya viene siendo sombra de lo que ha de venir. Claro. Porque todo eso Que es sombra de lo que ha de venir. dentro de todo eso está el judío ortodoxo, Sí, sí. Sí, sí. pero está el ultra ortodoxo. Sí. Yo estaba viendo, y ahí mismo, un documental, bueno, un video que alguien presentaba de un barrio allá en Israel. Ah, sí, un día Sí, en Israel. De judíos ortodoxos. Esa gente no usa ni elevadores.
Es como los Amin en Estados Unidos, Sí, que lo sí. usan en carreta. Sí, porque vienen de la misma línea. Sí, y mira que yo vi, es decir, estaba presentando que cuando tú vas a la sinagoga te dan un poco de alcohol. Parece, no sé, para que tú te mantengas despierto, activo, no sé. Oye, ¿Qué te ahí? y solamente los hombres son los que tienen derecho a estudiar la Torá Torá. en la sinagoga. Pero oye, comida exclusiva para ellos. Utilizaban, le llaman flip phone a eso, los celulares convencionales, pequeños. Nada de smartphone, de celular inteligente, y nada de eso. Y la noticia... Y eso, que todo sale de allá. Toda la Claro, inteligencia sale de allá. y la noticia, Superinteligente, sí. y la noticia la veían estilo como antes, es decir, los periódicos lo pegaban en una pared y Sí, ellos porque- iban a informarse. Sí, sí, entiendo. Leían ahí y seguían su rumbo. Entonces, esas son una de las ramas dentro del mismo, es el ultra ortodoxo. Sí, sí. Los Amis no usan ni electricidad. No usan electricidad, no usan celulares, no usan dinero. Solamente el dinero lo usan cuando van al pueblo afuera a comprar alimentos para traerlo. Si dos personas se casan, esa persona no tiene que comprar casa, sino que entre el pueblo, entre los hombres, le fabrican una casa. Así es que ellos... Y usan también lo que una vez le preguntaron a Jesús. Maestro, si un hombre casado muere sin tener hijos y tiene que casarse entonces su Ay, el hermano, hereda eso ahí. y aún así no da hijos quiere decir que su hermano tenía que casarse para traerle descendencia a su hermano que murió. Para no traer deshonra a la casa. Sí. Y a mí algo interesante con todo esto que va surgiendo, y es para esos hermanos que nos escuchan, ¿cuál es la postura que realmente debe tener un cristiano fundamentado en Cristo, que entiende que Cristo es el centro de todo el Evangelio y que nuestra salvación viene por medio de Él? ¿Cuál es esa postura frente a esta corriente que va en incremento y que sin duda ha lacerado hasta cierto punto la expansión del verdadero Evangelio? Sí. Bueno, la postura de la iglesia debe de ser... Usted como pastor. Ya. La postura de la iglesia debe de ser entiendo la que siempre ha sido con relación a cualquier cosa que nos quiera desviar la atención del centro que se llama Jesús. Así es. ¿Entiendes? Vuelvo Prácticamente- al punto de el escudriñarlo todo, el retener lo bueno, pero hay personas que no tienen la capacidad de escudriñarlo, Sí. porque permiten porque todo lo que escuchan entonces le es atractivo. Esa es la palabra que quería decir, como que todo le es atractivo. Y como todo lo nuevo a veces suena bueno, y obviamente yo hablo de una perspectiva, porque a mí me gustan los dos puntos. A mí me gusta la enseñanza, a mí me gusta el fundamento, pero a mí me gusta también la revelación de la palabra. Es decir, Claro, me gusta el fluir, lo profético, la gloria, todo eso es bueno. Ahora, cuando todo eso se aleja demasiado de lo que es Dios, hay problemas. Cuando yo estaba cursando en el Instituto Bíblico hace unos años atrás, yo recuerdo que un maestro nos dijo, miren, en el momento de ustedes estudiar la palabra, si ustedes tienen un compendio manual sobre la Biblia, no importa lo tan estudioso que sea el autor, eso es una opinión de lo que la palabra del Señor dice. Así es. Y nada de eso se puede tomar como inspirado. Pero Así yo es. escucho dentro de la corriente personas decir, dicen los sabios, y te lo ponen Sí, como sí, si sí. fuera palabra de Dios. Dicen los Sí, sí, sí. teólogos. ¿Tú entiendes? Es una falacia lingüística, es una falacia. Dicen los sabios, y según los sabios, y esto y esto y esto. Pero Sí, ellos no son sí. sabios, ellos son gente que si tú le quitas eso del judaizante y del judaísmo, son nada. No hay más nada. Entonces, ok, los sabios, sí, los sabios, bueno, eso es palabra de sabio. Palabra de él Un que lo estudioso. dijo, ¿te entiendes? Claro, claro. Pero la Biblia sigue siendo Biblia. Entonces, uno de los problemas también entra la parte del descartar. Cuando tú me descartas el Nuevo Testamento, pero que sin Nuevo Testamento nosotros no tenemos acceso. Sí, sí. Entonces, lo que vale entonces es el viejo o parte del viejo. Sí, parte. Entonces, ahí nosotros tenemos realidades que nos confrontan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano en este tiempo más que nunca? Profundizar en la palabra del Señor. Porque uno de los problemas más grandes es que a veces el cristiano
Muchas veces el corte nuestro pentecostal pide profundidad, pero no maneja el ABC Ay, ay, de ay. Jesucristo. No, oye, no sabe qué es la justificación. Tú le pides 5 versos bíblicos sobre Dios Padre y no te lo dice. Eso es básico. No, es que ellos no conocen que Dios es Padre. ¿Tú entiendes? Entonces, Siga, pastor, siga. entonces no manejan cosas básicas con relación al Evangelio. Entonces a veces queremos pedir profundidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Aprender la palabra del Señor. Arraigarnos cada vez más al fundamento bíblico que se llama Jesús. Amén. Saber que la doctrina fundamental del Evangelio es inmovible, no se mueve. Hoy en día es fácil tú decir, esta versión de la Biblia tiene errores. Ay, ay, ay. Pero Lo más estudioso. cuando Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina escribieron eso, ellos no estaban detrás de un celular. No. ¿Tú entiendes? ¿A cuál de los dos fue? Si no me equivoco, a Cipriano de Valera. Hubo uno que terminó alejándose tanto que se dice que terminó siendo hasta En el como extremo. En el extremo, es decir, ¿y qué sucede? Su vida corría peligro, pero ahora tú decís, y sabemos que sí, que se ha revisado mucho la Reina Valera, por ejemplo, pero uno decir que X versión, que esta versión tiene errores de traducción, pero ponerlo como de manera despectiva. Sí, Oye, ¿cuántas versiones de la Biblia tú has traducido? Esas son de las cosas que uno tiene que... Entonces, Y lo penoso que son personas que nacieron en una iglesia pentecostal toda su vida, nunca estudiaron la palabra, nunca han estudiado la palabra a profundidad, pero ahora ya 1, 2 años, 3 años estudian ahí un tema de cultura hebrea que es una tendencia ahora, Sí. y ya son los más eruditas del hebreo. y a mí me llama la atención es que a veces lo que están es repitiendo cosas que leyeron. Sí, sí. No, Que tú le encuentras en un libro. Así es. Y no, lo que más me llama la atención muchas veces también es que en los cultos, ¿verdad? En los cultos, meten muchas palabras hebreas. Ay, ay, ay. Palabras Según la que- terminología hebrea. Sí, Dios mío. no, y te mandan palabras hebreas en español, pero te lo ponen en hebreo, pero el pueblo no entiende. Eso es como tú hablas en lengua cuando nadie entiende lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Yo creo que Yeshua HaMashiach. yo No, creo- no, y más de ahí, palabras que te oran hasta en hebreo. Yo El creo, cabo. yo creo Yo que, no sé hebreo. Yo creo que esto conlleva a tener una serie para desmenuzarlo como en parte, pero enfoquémonos en la prédica desde el judaísmo. Esa Ay, enseñanza doctrinal que se quiere dar a través de los mensajes. Enfoquémonos ahí unos minutos. Bueno, a Edwin, yo no voy a dejar hablar a Edwin en esa parte. Yo quiero hablar yo. ¿Por qué? Hable usted, profeta. Él es el invitado, pero Hable usted. él es de las personas también. Pero dele tela al pastor. No Sí, es que yo le usted voy va a dar tela. Yo le voy a dar tela. Bueno. Y es que muchas veces nos basamos mucho en lo que es el Antiguo Testamento. A mí me encanta el Antiguo Testamento. No, hermoso, un libro hermoso. Sí, los mensajes de Edwin acerca del Viejo Testamento, a mí me gustan porque cuando muchas veces él terminamos en el Nuevo Testamento. Es traer prácticamente el Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Pero cuando queremos predicar del Viejo Testamento acerca de su cultura, acerca de lo que ellos hacían, no solamente las cosas grandes que ellos hicieron, sino que tenemos que entender que eran personas imperfectas, personas que cometieron muchos errores y personas que el Señor no los mató por su misericordia, como Moisés, que mira lo que pasó con Moisés. Ahora, cuando tú me predicas el Antiguo Testamento como una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento, es como prácticamente tiene más enseñanza. Jesús cuando predicaba, él decía, y no dice la palabra esto y esto, no has leído en la palabra, pero cuando él lo hacía, es para traerte una enseñanza de lo que ha de venir, ¿verdad? Él te hablaba de lo que hablaba Isaías, de lo que hablaba Elías, Lo aplicaba lo aquí, aplicaba lo traía. A Cristo. a lo que iba a acontecer. Vamos a suponer,
el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Verdad? Eso fue de qué, Isaías. Isaías. Pero él decía, y hoy se ha cumplido eso. Pero ¿por qué los mensajes de esta cultura, de pastores, maestros? Porque ahora, a mí interesante que hasta los profetas, o los llamados profetas, se han montado en esa vía. Ya los profetas anteriormente profetizaban era que tú ibas a ser pastor, ibas a ser adorador o una cosa así. Ahora todos los profetas profetizan maestro. Ahora tú eres maestro de la palabra. Dios mío. Una locura. Yo vi una tendencia de 5 o 6 profetas corridos y todo el mundo era que tú eres un maestro de la ley o tú vas a ser un maestro de la palabra. Ya. Cambiaron, el marketing cambió porque el mensaje de esos que predican desde la cultura hebrea, desde el judaizante, parece un mensaje inspiracional y no de arrepentimiento con Cristo. Yo creo el que... pastor. El pastor que no profundice ahí, yo Marcano. no soy el invitado. No, el pastor, Marcano. El pastor. ¿Qué te digo? El pastor. No, Fluya, Marcano. fluya, pastor, no, Marcano Edwin. Marcano tiene mucho que dar. Sí, pero... Fluya, Edwin, fluya, Edwin. Yo creo que la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Sí, cuando la gente se llena mucho de algo, eso mismo es lo que suelta. Y si eso está en el momento, posiblemente eso sea también lo que profetice. Uy. Pero... No, pero tenga lo que te está diciendo es que el profeta realmente en algunas ocasiones no está profetizando. Que lo que me está hablando es su sapiencia. Dios mío. Sí, claro. Pues, habla basado en lo que sabe. Basado en hechos. Escucha, profeta, que nos ves y no escucha. Te descubrimos. Sigue ahí, profeta. Basado en lo que sabe o en lo que ha escuchado y lo dice por palabra de Dios y decimos. Así dice Dios. Pero es bueno que... Gloria a Dios. Desate el misterio, pastor, desate el misterio. No, pastor, usted lo ha hablado muchas veces allá en la iglesia acerca de eso, de lo que profetizan quizás de lo que el Señor le ha dado en el momento, pero eso no quiere ha dicho de que ya tú eres profeta por eso, sino que ese momento la iglesia necesitaba una palabra. Claro, eso es Pero hay otros que se dejan llevar de las emociones. De la emoción, o cuando, claro. Cuando el momento se mezcla, es decir, cuando mezclan el don con la emoción, que quieren dar un poquito más de lo que el Señor ya le dio. Pero volviendo al tema. Sí. Volviendo al tema sobre la profecía en base al judaísmo en sí, ¿verdad? Sí, a lo de... Las enseñanzas desde ese judaísmo. Yo me vuelvo atrás y me quedo por ahí mismo. Es decir... Como lo que está en el momento y de lo que se están llenando es de la enseñanza, de elevar la mente, la elevación del alma. Ay. Sí. ¿Qué más? Se van a Saturno 6 una cosa. De hablar sobre portales. ¿Entiendes? Sí. Entonces, muchas veces... Escrito derribando un manto ahí, tú quieres un portal nuevo y eso. De eso mismo, entonces... El profeta viene, sí, entonces está abrazando esa línea o ese tipo de enseñanza. De eso mismo también el profeta viene y te va a soltar. Yo recuerdo que... Escuchen, pastores. Para los años ¿cuáles? Para los años 90, principio del 2000, la guerra espiritual estaba muy fuerte. El tema de guerra espiritual era no, se veía demonio hasta en el agua. Sí. Pero de eso era que uno profetizaba. Sí. El Señor te llama a la guerra. A liberación. Ese era el pan que había. Si tú sabías tocar un chinchín de guitarra, aunque sea mal, Dios te llama, Marcovita, basura, ¿sabes? La adoración. Sí. Dios te llama a la adoración. Y a través de todo lo que tú toques, pero tocaba malísimo. Los demonios caen. A través de lo que tú toques, los demonios van a salir, pero tocaba mal. No era como David, y que tocaba bien. Y cuando tocaba, los demonios de Saúl se iban a ir. Sí. Entonces, Qué locura. Escucha, profeta, te descubrí. Basado en lo que sabía o en lo que sabemos, realmente muchas veces nosotros también podemos profetizar y podemos fluir. Entonces,
Sucede que si el profeta o quien está fluyendo en el ministerio profético está albergando este tipo de enseñanza, entonces eso da. Y es bueno que nosotros tomemos en consideración algo más dentro de todo eso que estamos hablando. Sí. Es decir, lo cultural es poderoso, ¿entiendes? Conocer lo que la palabra del Señor dice es extraordinario. Ahora bien, vuelvo y repito, el problema es cuando nosotros queremos venir a tratar de sustituir lo que es Cristo, oye, por enseñanzas legales del Antiguo Testamento, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, muchas veces dentro de nosotros, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros solemos, yo predico hablar, me gusta hablar de lo que simboliza. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia, el propósito del cristiano es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento poder ver reflejado en cada libro de la Biblia a Jesucristo. A Jesucristo, Así es. claro que sí. ¿Entiendes? Sí, Y Es eso una es un- simbología Sí, continua. una Sí, bendición es decir, Sí. ¿cómo vemos a Cristo en Génesis? ¿Dónde tú ves a Cristo en Éxodo? ¿Dónde tú ves Así a es. Cristo allí? ¿Te entiendes? Cristo. Porque sin Cristo no hay evangelio. Así mismo. Sin Cristo no tenemos nada, sin Cristo no hay nada. Como yo digo, con Cristo todo y sin Cristo, lamentablemente nada. Yo creo Amén a que eso. lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Cristo. Así es. Esa paz que Él dice que Él no iba a dar, que no era la paz. Hebreos dice que de por sí, que él es nuestro verdadero reposo. Nuestro Ay, ay, verdadero reposo. Claro. Esa es la palabra. Cuando Él dice que es nuestro reposo, es que ya solamente es creer y obedecerlo. Así es. Solamente Así obedecerlo es. y creerlo. Es lo que dice lo que dice Juan 1 de 2 en adelante. El que cree en Él y hace su voluntad, le dio potestad de ser hecho de hijo de Dios. Y ya de ahí para allá somos nuevas criaturas. Así Amén a es, eso. así Ya, es. ya las cosas viejas pasaron. Ya como dice Pablo, todo lo que era eso antes de Cristo es sombra solamente. Es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Cristo Jesús. Así Nuevamente. es. La ley fue nuestro ayo hasta llegar a Cristo. Hasta llegar a Cristo. Esa es la realidad. Ahora, ¿quién es nuestra guía? El Espíritu Santo, el que nos No, guía y- ahora. y El que nos muchos- el que nos encamina, el Espíritu Santo. Antes era la ley, que la ley no salvaba, la ley lo que hacía era que condenaba. Claro. Y no solamente te condenaba, sino que te subyugaba. La ley te presentaba el error, pero El no te error. daba la salida. No te daba la salvación. Ahora, con Cristo, ¿ok? Se te presenta por la Biblia, está mal, pero a través del perdón de los pecados, el arrepentimiento, podemos Amén. alcanzar. Sí, gracia y perdón, antes de misericordia. decir algo. Estaba la ley y estaban los sacrificios. Ujú. La ley te condenaba, los sacrificios te salvaban o te limpiaban de toda culpa y de todo pecado te libraba. Pero en Cristo Jesús estaba todo. El sacrificio y la ley cumplida. Sí. Estaba en Cristo Jesús ya. Ya eso, el Señor prácticamente lo abarcó todo, Claro. donde ya dice Pablo que la circuncisión en el corazón. Así Amén. es. En el La corazón. verdad, sí, la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Yo creo que de todo esto lo que nos quedamos es que el extremo está mal y que realmente ahora nuestra nueva identidad es en Cristo Jesús. Y por eso yo creo que para una segunda parte de este conversatorio vamos a seguir conversando con el pastor sobre este mismo tema y sobre otras cosas que resultan de interés. Pero quiero que le quede esto a ustedes. Efesios 2, del 13 al 14, dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano que me escucha, el judaísmo te aleja. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, escucha Sí. bien, derribando la pared intermedia de separación. No permitas que ninguna corriente extraña te siga separando de Cristo y te aleje de la verdad. Así es. Amén. Pastor. Y quiero leer algo antes de también. Profeta, fluya. Dice Pablo dice en Romanos 9:5, dice en adelante, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes de Israel,
son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac serán llamados descendientes. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En ti bendeciré todas las naciones. En tu descendencia, en Cristo Jesús. Amén. Tu linaje, que es Cristo Jesús, de ahí es que vendrán el gran pueblo. El gran pueblo. Entonces, somos hijos de Abraham, pero es por fe. No es por la carne, sino por la promesa que le hizo el Señor a Abraham. No por las obras de la ley, No es por las obras de la sino ley. por lo que Jesús hizo por cada uno de cumplimiento de nosotros Cristo. Claro que sí. en la cruz del Calvario. Pastor, Claro que sí. despídanos. Sí, y terminar este momento enfatizando en eso. Alguien decía, un predicador de mucha unción, muy ungido, como dice alguien, y que Dios le hizo un llamado poderoso a las naciones. Y él decía, si tú quieres tener una relación personal con el Espíritu Santo, no busques el Espíritu Santo, busca a Cristo. Aleluya. Si tú quieres tener una relación real con el Padre, busca a Jesús. Amén. Cuando uno ve eso, es una inspiración, es como un impacto en nuestros corazones. Saber que la bendición del Evangelio se encuentra en Jesús. Amén. Yo aprendí que el propósito de las religiones del mundo es quitarle el lugar que por la palabra el Padre Celestial le entregó al Hijo. Amén. ¿Qué nos muestra la El Biblia? que me ve a mí ve al Padre. Así es, y la Biblia dice que el Padre lo sentó a su diestra. Santo, sí, así ¿Y la diestra qué significa? La diestra significa autoridad. La misma autoridad que el Padre tiene se la pasó al Hijo. E hizo morada. Cristo Así- fue a hacer morada. Así es. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Las religiones buscan esto, quitarle el lugar. Siéntese y deténgase a estudiar las religiones para que usted vea qué lugar ocupa Cristo en cada una de ellas. Uno un profeta más, otro sí un profeta, otro un usado, pero cuando tú dices, no, el Hijo de Dios, ¿verdad? No, semejante a Él, comparte su omnisciencia, Wow. omnipresencia, Wow. omnipotencia. Oye, si tú quieres sentir, tienes que sentir. Porque no hay nadie como nuestro Jesús. Amén. No hay nadie como nuestro Jesús. Así que Dios le bendiga mucho. Y una bendición estar con estos jóvenes aquí. Sí, son gracias, jóvenes, son jóvenes. Yo te lo dije. Sí, Que el sí. viejo eres tú, yo soy el joven. Sí. Son jóvenes. Yo soy Eh, el nuevo, el viejo eres tú. Un momento de mucha bendición para Amén. nuestras vidas. Así que Dios le bendiga mucho y hacia adelante y para arriba. Edwin, muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Usted sabe Y que espero que no estamos sea el último. Dispuesto y disponible. sí. Aleluya. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pero sobre todo comparte este contenido. Y si tú eres un judaizante o un seguidor del judaísmo, también escríbenos y te podemos invitar. Posiblemente conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dios te Amén. bendiga. Dios le bendiga. Amén.